Hola, buen día. Mi nombre es Quiroz Miranda Denise. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial en tercer semestre en el grupo Z. Esta es la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José Rosario y voy a presentar la unidad número 4. El capítulo 7, estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. Aquí vemos algunos objetivos, que es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el estudio que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. El intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con A 0.10, 95% con A es igual a 0.05 y 99% con A es igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticas muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen la probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria siempre para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Aquí vemos algún ejemplo de selección del G. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método X-Sport diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método X-Sport, de los cuales 525 nacieron niñas.
¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método X-Sport? Aquí hicimos una división que pusimos el 525, que fueron niñas, entre los 574 padres que utilizaron el método, con un resultado de 0.914634 1463 41 4634, que esto nos da un resultado 91.46%. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método X-Sport. Aquí vamos a utilizar el Minitab. Ok, aquí vamos a irnos a lo que son estadísticas básicas, y vamos a ir a una proporción. Aquí vamos a ir, aquí nos está mostrando una o más muestras, cada una en una columna, o datos resumidos. Vamos a seleccionar datos resumidos, el número de intervalos, que son 525, que son los 525 niñas, y 574 ensayos. Y vamos a poner aceptar. Aquí tenemos el número, que son 574, un evento 525, muestras P 0.914634, que es el resultado que nos dio aquí al inicio. Y aquí los datos muestrales para construir un intervalo de confianza, el 95% por el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método X-Sport, es un alrededor de 0.888712 y 0.936180. Entonces aquí tenemos el intervalo del 95% que utilizaron el método. Entonces ya calculamos, dice la número B, ¿sí?, que es el resultado inferior 0.888712 y el superior 0.936180. Aquí dice calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza de 95%. De igual manera vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Vamos a ir a tamaño de la muestra por estimación. Aquí vamos a ir proporción binominal. Aquí vamos a poner en proporción, vamos a poner el 0.914, que nos dio el resultado. Estimar márgenes de error, el tamaño de muestra son 574. Vamos a poner opciones, aquí vamos a poner el 95%, que está bien. Vamos a poner aceptar y ponemos aceptar. Ok, aquí nos está dando lo que es calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí
El tamaño de la muestra son 574, el margen de error, el límite inferior es 0.0259951 y el margen de error, el límite superior es 0.0216258. Aquí el método que utilizamos es parámetro por proporción, distribución binomial y proporción 0.914, nivel de confianza 95%, intervalo de confianza bilateral. El inciso D es calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuese el 90%, el margen de error de 1% a un nivel de confianza del 95%. De igual manera, vamos a Minitab, vamos a seleccionar estadísticas, potencia y tamaño de muestra. Vamos a seleccionar tamaño de muestra para estimación. Y aquí vamos a poner la proporción es de 0.9. Estimar tamaños de muestra. Y márgenes de error para los intervalos de confianza es 0.01. Vamos a seleccionar opciones y aquí el nivel de confianza es un 99%. Vamos a poner aceptar, aceptar. Y aquí los resultados, que es margen de error 0.01 y tamaño de la muestra es 6447. El parámetro, los métodos que utilizamos es parámetro proporción, distribución binomial, proporción 0.9 y nivel de confianza 99%, intervalo de confianza bilateral. Aquí ya tenemos lo que es el resultado del inciso D. El ejercicio de selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método X-Sport, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método X-Sport, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método X-Sport? Bueno, aquí hicimos lo mismo que el ejercicio anterior. Dividimos 127, que fueron los que nacieron niños, entre 152 padres que utilizaron el método, con un total de 0.83, 55, 26, 31, 57, 89, 47, 37, que es un total de 83.55%. El inciso B dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método X-Sport. De igual manera vamos a utilizar Minitab, vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, vamos a ponerle una proporción, vamos a ponerle igual, dejarle como están, datos resumidos. Aquí el número de eventos que te pide son 127, el número de ensayos fueron 152. Y le ponemos aceptar. Aquí nos da la P, es la proporción de eventos para que este análisis se utiliza el método exacto. Las estadísticas descriptivas, el número N es igual a 152, eventos 127, muestras P 0.835526. Y aquí vamos a resolver lo que es el inciso B, utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza 95% por el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método.
Entonces el intervalo de confianza, el 95% para P, es igual a 0.766852 y el 0.890643. El inciso C es calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí vamos a utilizar igual Minitab, estadísticas de potencia y tamaño de una muestra, tamaño de una muestra, estimación. Ok, aquí vamos a poner proporción binominal. La proporción es 0.83 y estimar márgenes de error, los tamaños de muestra, vamos a ponerle 152, vamos a ponerle en opciones, que es un 95%, intervalo de confianza, límite inferior, bilateral va a ser lo mismo, ponemos aceptar y ponemos aceptar. Ok, aquí utilizamos el método de parámetro proporción, distribución binomial, proporción 0.83, nivel de confianza 95%, el intervalo de confianza bilateral. Aquí los resultados que dieron el tamaño de muestra de 152, margen de error, límite inferior 0.0693254 y el margen de error, límite superior 0.05618. Okay. Aquí vamos a resolver el inciso D, que es calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Vamos a utilizar igual Minitab, vamos a irnos a estadísticas, a potencia, tamaño de muestra, estimación, vamos a poner proporción binomial, la proporción va a ser de 0.9, estimar tamaños de muestra, aquí vamos a dejarlo igual, 0.01, márgenes de error, no, nos está pidiendo, calcule el tamaño de muestra si la proporción del éxito fuera un 85%, aquí va a ser 85, y el nivel de confianza 0.02. En opciones van a ser un 99%. Vamos a ponerle aceptar, aceptar. Ok, el método que se utilizó es parámetro proporción, distribución binomial, proporción de 0.85, un nivel de confianza 99%, el intervalo de confianza bilateral, que eso es lo que nos está pidiendo aquí. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuese un 85%, el margen de error del 2%, un nivel de confianza del 99%. Que el resultado es un margen de error 0.02 y el tamaño de la muestra es 2327. La estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. La estimación de la media poblacional estándar conocida. Los objetivos es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. ¿Cómo saber
Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Aquí vemos unas definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Aquí vemos un ejemplo de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres han aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N datos es igual a 40 y X es igual a 172.55 libras. Investigaciones relacionadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Aquí ya nos dieron el resultado, que la estimación puntual del peso medio es de 172.55 libras. Construye un intervalo de confianza al 95% para el peso medio de todos los hombres. Aquí vamos a abrir otra vez Minitab. Vamos a irnos a lo que son estadísticas básicas, y vamos a irnos a Z de una muestra. Aquí vamos a poner lo que son datos resumidos. Vamos a poner el tamaño de muestra, que son los 40 datos, la media de la muestra, $172.55. La desviación estándar van a ser 26. Vamos a poner en opciones, vamos a poner un 90, aquí dejamos el 95% y vamos a poner aceptar. Ok, aquí las estadísticas descriptivas nos dice N40, la media es de 172.55, el error estándar de la media es 4.11 y el ICD es 45%, para la media es para 164.49 a 180.61. La media de muestra, desviación estándar conocida, es igual a 26. Ok, entonces aquí dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza de 95%. Ok, otra vez vamos a ir a estadísticas. Potencia y tamaño de la muestra, y para estimación vamos aquí a seleccionar media normal. La desviación son 26. Aquí vamos a dejarle estimar tamaños de muestra y aquí vamos a ponerle en márgenes de error para los intervalos de confianza son 5. Vamos a ponerle en opciones. En opciones vamos a ponerle un 95%. Vamos a seleccionar, suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Vamos a poner aceptar.
Ok, aquí el método que se utilizó es el parámetro media, desviación normal, desviación estándar 26, que es el valor de la población, el nivel de confianza 95% y el intervalo de confianza bilateral. El margen de error es 5 y el tamaño de la muestra son 104. ¿Sí? Aquí hay otro ejercicio que es el conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene que una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos, que aquí nos está dando la media muestral es de 4.63, que es este. La B es construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, Z de una muestra. Vamos a ponerle igual, datos resumidos, datos de muestras, que son 50. Aquí la media, vamos a cambiarla a 4.63. La desviación estándar conocida, que es 0.54. Y aquí el nivel de confianza es un 99%. Vamos a ponerle aceptar y aceptar. Aquí la estadística descriptivas, que aquí vamos a, dice, construir el intervalo de confianza un 99% con el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Ok, aquí N es 50, media es 4.6300, error estándar de la media es 0.0764, el IC de 99% para la media es 4.4333 a 4.8267. La media de muestra y la desviación estándar conocida es igual a 0.54. Ok, el inciso C es calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es 0.54 a un nivel de confianza de 99%. De igual manera vamos a utilizar Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas, potencia de tamaño de la muestra estimación. Aquí vamos a media normal, la desviación estándar es 0.54. Estimar tamaño de la muestra, márgenes de error van a ser 0.25. Vamos a ir en opciones. En opciones van a ser un 99%. Si lo dejamos, vamos a ponerle aceptar. Y aceptar. Ok, aquí el método de parámetro es media, distribución normal, desviación estándar de 0.54, el nivel de confianza 99%, el intervalo de confianza bilateral. Aquí los resultados, que es del inciso D, del C, es calcula el tamaño de la muestra necesario si la muestra debe tener un margen de error del 0.25%, la desviación estándar de la población es 0.54, nivel de confianza del 99%.
Entonces aquí el margen de error es 0.25 y el tamaño de la muestra son 31. Entonces el tamaño de la muestra, que es el inciso C, es igual a 31. 7.4. Estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Cuando se conoce desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media población. La distribución T de student desarrollada por William Gosset 1876 a 1937. Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery, que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gosset publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que se pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor, decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n menos 1. Las propiedades de distribución T de student. La distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de student tiene una media de T es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z es igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de student se acerca más a la distribución normal estándar. La elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z. La desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. La desviación estándar conocida y n es mayor a 30. Utilice la distribución normal T, la desviación estándar desconocida y población distribuida normalmente. La distribución estándar desconocida y n es mayor a 30. Ejemplo de peso de basura. El conjunto de datos es el archivo anexo. Incluye los pesos en libras de la basura desechada, proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Aquí vamos a abrir lo que es Minitab para poder solucionar estos dos incisos.
Ok, aquí ya vemos lo que son el peso basura en libras, que son los 62 datos que vamos a requerir. Aquí vamos a irnos a estadísticas básicas. Vamos a irnos a T de una muestra. Aquí vamos a poner aquí una o más muestras, cada una en una columna. Aquí necesitamos seleccionar peso de basura en libras. Y nos vamos a ir a opciones. El nivel de confianza son 95% y vamos a ponerle aceptar. Ok, aquí las estadísticas descriptivas es N son 62, la media es 27.44, la desviación estándar es 12.46, el error estándar de la media es 1.58 y el IC de 95% para la media es 24.28 a 30.60. La media de peso basura en libras. ¿Sí? Entonces aquí ya contestamos lo que son la estimación, la mejor estimación puntual, que es 27.44, y el intervalo de confianza, el 95% para la basura, son de 24.28 a 30.60. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población es igual a 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ok, aquí igual vamos a irnos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a ponerle media normal, el valor de planificación, desviación estándar, que nos da un 13.65. Estimar tamaños de muestra, márgenes de error para los intervalos de confianza son 3. Vamos a poner opciones, 95%, aquí está. Así lo vamos a dejar. Y aquí el método que se utiliza son parámetro media, distribución normal, desviación estándar 13.65, nivel de confianza un 95%, el intervalo de confianza bilateral. Aquí el margen de error son 3 y el tamaño de la muestra son 82. Entonces aquí ya resolvimos el inciso C. El ejercicio en pesos al nacer. Aquí una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer y construya un intervalo de confianza al 95% para los pesos de los bebés al nacer. Ok, aquí vamos a utilizar Minitab. Vamos a utilizar vamos a poner lo que son estadísticas básicas, vamos a poner
T de una muestra. Aquí vamos a poner datos resumidos. El tamaño de la muestra son 186. La media de la muestra son 3103. Y la desviación estándar son 696. Ok. Dice hacer, calcule mejor estimación y construye el intervalo de confianza. Okay, aquí vamos a poner aceptar. Ok, N es 186, la media 3103.0, la desviación estándar es de 696, el error estándar de media es 51.0 y el IC de 95% para la media es de 3002.3 a 3203.7. Entonces aquí la estimación del precio medio poblacional es de 51.0 y lo que es el intervalo de confianza del 95% es de 3002.3 a 3203.7. El inciso C nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos a ir igual a Minitab. Vamos a ir a estadísticas. Estadística, potencia y tamaño de muestra. Tamaño de muestra para estimación. Vamos a dejarla así. Media normal. Desviación estándar. Vamos a ponerle 465. Vamos a dejarle estimar tamaño de muestra. Vamos a ponerle aquí con un 10. Vamos a ponerle en opciones y aquí nos pide un 95%. Entonces aquí vamos a cambiarle con un 95%. Vamos a ponerle aceptar. Ok, aquí el método es parámetro media, distribución normal, desviación estándar de 465, nivel de confianza el 95% y el intervalo de confianza bilateral. Aquí el margen de error que es 10, el tamaño de muestra es 8307. El 7.5, estimación de la varianza poblacional. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica. A diferencia de las distribuciones normal y de student, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad,
la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estándar más cercanos a la varianza poblacional que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral se suele utilizarse como una estimación puntual de desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de desviación estándar. Ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Vamos a abrir lo que es el archivo y vamos a calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y vamos a construir un intervalo de confianza. Bueno, ahorita vamos con el inciso B. Aquí vemos todas las calificaciones FICO, que son todos los datos, que son 100 datos que vamos a utilizar. Entonces aquí nos está pidiendo calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito y construir un intervalo de confianza al 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Ok, aquí vamos a ir a estadísticas. Vamos a hacer estadísticas básicas y así, una varianza. Aquí dice una o más muestras, cada una en una columna, desviación estándar de la muestra y varianza de la muestra. Vamos a seleccionar una o más muestras, cada una en una columna. Aquí vamos a seleccionar calificaciones. Vamos a poner en opciones, que es un 95%. Ponemos aceptar. Y aquí dice la prueba de IC para una varianza, calificaciones FICO. Dice el método que se utilizó es la desviación estándar de calificaciones FICO. El método de Bonnet es válido para cualquier distribución continua. El método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Estadísticas descriptivas. El IC el 95% para la desviación estándar usando Bonnet es 81.2 a 106.8. El IC el 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada es 81.0 a 107.1. Aquí la varianza es de 8502, la desviación estándar es del 92.2 y el número neto total de datos son 100. Ok, entonces aquí dice la estimación puntual para la desviación estándar de calificaciones a crédito es igual a 92.2 y
El intervalo de confianza, el 95%, es 81.0 a 107.1. ¿Sí? Entonces, aquí el inciso C es calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces aquí vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Ok, vamos a seleccionar el parámetro que es desviación estándar. El valor de planificación y desviación estándar es igual a 75 puntos. Y estimar tamaños de muestra, márgenes de error para los intervalos de confianza. Margen de error es del 10%. Vamos a poner en opciones. A un nivel de confianza el 95%. 95%. Aceptar, aceptar. Ok, aquí el método es parámetro, desviación estándar, distribución normal, desviación estándar 75, nivel de confianza 95%, intervalo de confianza bilateral. Aquí los resultados nos dieron un margen de error de 10 y el tamaño de muestra 140. El ejercicio consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Aquí vamos a abrir este archivo. Calcule la mejor estimación, que es el inciso A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía y construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Ok. Aquí igual nos vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a seleccionar una varianza. Dice una varianza de muestras. Como ya tenemos, vamos a seleccionar consumo en kilowatts. Poner aceptar. Aunque aquí ya tenemos los datos por año, por bimestre, pues consumo de kilowatts, que son los 48 datos. ¿Sí? Entonces aquí el método que se utilizó es desviación estándar de consumo en kilowatts. El método de Bonnet es válido para cualquier distribución continua y el método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. De estadísticas descriptivas, el número de datos son 48, que son los que están aquí, que son los 48. La desviación estándar 692, la varianza son 47, 90, 21. El IC del 95% para desviación estándar usando Bonnet es de 539 a 927.
y el IC del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada es de 576 a 867. Entonces aquí la estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía es de 692 y el intervalo de confianza, el 95%, es de 576 a 867. Entonces el inciso C es: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Aquí igual nos vamos a ir a Minitab, que vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Aquí nos vamos a ir en el parámetro, vamos a ponerle desviación estándar. La desviación estándar, que es igual a 250. Estimar márgenes de error de los intervalos de confianza, que es igual al margen de error del 10%. Y en opciones, que es el nivel de confianza un 90. Ponemos aceptar, y aquí nos da lo que es el método, que es parámetro, desviación estándar, distribución normal, desviación estándar de 250, nivel de confianza, nivel de confianza un 90%, intervalo de confianza bilateral. Entonces aquí los resultados, que es un margen de error, que es el inciso C. ¿Sí? Calcula el tamaño muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, que el tamaño de la muestra son 921. El capítulo 8, prueba de hipótesis. 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada con HO, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional con una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. HO es la expresión simbólica de que el parámetro igual el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: menor, mayor o bien igual o diferente. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar
que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga con la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechacemos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia A. El valor P o valor de la probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Signo usado en H1 es diferente o igual prueba de dos colas. La prueba de dos colas, la región crítica se encuentra en las dos regiones extremas bajo la curva. El signo utilizado en H1 es menor prueba de cola izquierda. La prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra en la región extrema izquierda bajo la curva. El signo usado en H1 es mayor prueba de cola derecha. La prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva. Las decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. 1. Se rechaza la hipótesis nula. 2. No se rechaza la hipótesis nula. El criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones las decisiones pueden basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Métodos de valor P. Si el valor P es menor o igual a, rechace H0. Si el valor P es mayor a, no rechace H0. Errores de las pruebas de hipótesis. El error tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, se utiliza el símbolo A, alfa, para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2, el error no se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta. De rechazar una hipótesis nula falsa se calcula utilizando un nivel de significancia a particular y un valor específico de parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. 8.3. Prueba de una afirmación respecto de una proporción. El objetivo es someter a una prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizado un método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examina la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la ciudad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1.299 no eran precisas. Dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas, utilice un nivel de significancia de 0.01.
para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Okay, aquí vamos a irnos a lo que es a Minitab. Vamos a cerrar estas. Ok, no vamos a ir a estadísticas. Vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a ir a una proporción. Aquí vamos a irnos a datos resumidos. Número de eventos. Vamos a poner lo que son 1299. 1299. Número de ensayos van a ser 5686 más 1299, 6900. Ok, vamos a ir a 6985. Y vamos a realizar la prueba de hipótesis. La proporción hipotética son afirmación que el menos 20%, que es punto 20. Vamos a ir en opciones y aquí vamos a utilizar bueno, vamos a ponerle nosotros un 99% de confianza. En hipótesis alterna vamos a ponerle lo que es utilizar niveles de influencia, someter programación. Okay. Vamos a ponerle lo que es proporción menor a proporción hipotética. Vamos a ponerle aceptar. Vamos a ponerle aceptar. Ok, aquí el método que se utilizó es proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto. Las estadísticas descriptivas es n de datos son 6985. Eventos son 1299. Las muestras P es 0.185970 y el límite superior del 99% para P es 0.197049. Aquí la prueba es hipótesis nula, H0, P es igual a 0.2. Hipótesis alterna, H1, P es menor a 0.2. Valor P es 0.002. Okay. Entonces aquí también podemos utilizar lo que es asistente, prueba de hipótesis. Ok, ¿cuál es su objetivo? Comparar una muestra con un objeto, comparar dos muestras entre sí y comparar más de dos muestras. Aquí vamos a utilizar comparar una muestra con un objeto. Y dice T de una muestra, desviación estándar para una muestra, % de defectos para una muestra y prueba chi cuadrada de Bonald de ajuste. Vamos a utilizar %. Aquí el nombre de elementos aprobados, vamos a utilizar número total de elementos probados de 6985. Número de defectos
defectos observados 1299. Dice objeto que es el 20%. Dice que quiere determinar es el porciento de defectos de elementos de prueba mayor de 20, es el porciento de defectos de elementos de prueba menor que 20 y es el porciento de defectuosos de elementos de prueba diferente de 20. Vamos a seleccionar el segundo. Y nivel de significancia vamos a ponerle 0.01 y vamos a ponerle aceptar. Entonces, de acuerdo a este ejemplo de bombas de gasolina, nos está dando que la prueba por ciento de defectos es una muestra de elementos de informe. Resumen, dice por ciento de defectos menor que 20%, dice sí, P es igual a 0.002. Y de 0.05 y mayor a 0.04 no. Dice el porciento de defectos de elementos que es significativamente menor que el objetivo, P menor a 0.01. Dice que es el riesgo de concluir que el porcentaje de defectos que es menor que el objeto cuando realmente no lo es 0.01. Si el valor P es menor que 0.01, usted puede concluir que el porciento de defectuosos es menor que el objetivo en el nivel de significancia de 0.01. Si la consecuencia de concluir incorrectamente que el porcentaje de defectuosos es menor que el objetivo es severa, utilice un más pequeño para reducir el riesgo de cometer este tipo de error. Si la consecuencia de concluir incorrectamente que el porcentaje de defectuosos es menor que el objetivo no es severa, considere utilizar un ángulo más grande, lo cual incrementará su probabilidad de hallar una diferencia. Si el valor P está cerca de 0.01, usted podría considerar esta evidencia marginal de una diferencia. Se pudiera justificar una exploración adicional, quizás una muestra más grande, en especial si la diferencia observada es lo suficientemente grande para tener valor práctico. Entonces aquí es sí. Las estadísticas: número total de probados 6.985, número de defectuosos 1.299, porciento de defectuosos 18.60, límite superior de 99%, 19.70 y el objetivo son 20. Dice límite superior del 99% para el porcentaje de defectuosos. Está todo el intervalo por debajo del objetivo. Entonces aquí podemos mostrar que el límite superior del 99%, la estimación es de 18.5970 y el límite superior es de 19.7049. Entonces aquí el límite superior del 99%, la estimación es de 18.7049
59,70, el límite superior 19,7049. Entonces aquí en comentarios dice: prueba usted que puede concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que el 20% en el nivel de significancia de 0,01. El IC cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectuosos a partir de los datos de las muestras. Usted puede tener una seguridad del 99% de que el porcentaje de defectuosos verdadero es menor que 19,70%. Aquí dice que la prueba porcentaje de defectos una muestra para los elementos de informe diagnóstico. ¿Cuál es la probabilidad de detectar una diferencia? Entonces aquí active el objeto incrustado o vinculado. Entonces aquí el 40% o menor al 60%, 1,23, la potencia al 90% menos 1,71. Aquí la diferencia. Para el ángulo es igual a 0,01 y tamaño de muestras es igual a 6.985. Si el porcentaje real de defectuosos fuera menor que el objetivo por 1,23, usted tendría un 60% de probabilidad, que está aquí, de detectar la diferencia. Si fuera 1,71 menor, que es menos 0,71, usted tendría la probabilidad del 90%. ¿Qué diferencia puede detectar con tamaño de muestra de 6.985? La diferencia, aquí tenemos la diferencia y la potencia. La diferencia de menos 1,23 con una potencia de 60%. La diferencia de menos 1,36 con la potencia de 70%. Menos 1,50 de diferencia a 80% de potencia. Diferencia menos 1,71 a la potencia de 90%. La potencia es una función de tamaño de la muestra y el porcentaje de defectuosos. Para detectar diferencias más pequeñas, considera aumentar el tamaño de la muestra. La tarjeta de informe es verificar el tamaño de la muestra, estado aceptado, descripción. La muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje de defectuosos y el objetivo. ¿Sí? Entonces aquí el último ejercicio. Ejercicio de detectores de mentiras. Ensayos de un experimento con polígrafo incluye 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba de afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos de 80% de las veces. Ok, aquí vamos a utilizar lo mismo, vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Vamos a utilizar estadísticas básicas, una proporción. Vamos a dejar datos resumidos, aquí vamos a borrarle, le vamos a dejar que son 74. El número de ensayos. El número de ensayos incluye 98 resultados, que van a ser 98. Aquí la proporción hipotética va a ser 80% de las veces, que van a ser 0,80.
Opciones, nivel de confianza, proporción menor. Vamos a dejarlo así. Ok, P, proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto. Estadísticas descriptivas es el número de datos, son 98, eventos son 74, muestras P 0.755102, límite superior de 99% para P es 0.849000. Aquí la prueba, la hipótesis nula, P es H0, proporción de eventos es igual a 0.8, la hipótesis alterna H1 es a P es menor a 0.8. El valor P es 0.162. De igual manera podemos ir a asistente para que sea un poquito más. Y prueba de hipótesis. Vamos a poner porcentaje, número total de eventos, okay. Número total de elementos probados son 98, número de defectos son 74, defectos observados, objetivo es el 80%, aquí es menor, no es significante, nivel de significancia 0.05, ponemos aceptar. Ok, aquí dice el porcentaje de defectuosos de elementos no es significativamente menor que el objetivo. P es mayor a 0.05. Dice que aquí el porciento de defectos menor que 80%. Dice que sí, el 0.05 a 0.1. Y P es igual a 0.162 y no es mayor a 0.5. Dice estadísticas, número total de probados 98, número de defectuosos 74%, de defectuosos 75.51, límite superior de 95%, 82.50, objetivo 80. Límite superior al 95% para el porcentaje de defectuosos. Está todo el intervalo por debajo del objetivo. Pues aquí vamos a poner, dice límite superior al 95%, estimación 75.5102 y el límite superior 82.5021. ¿Sí? Entonces aquí en comentarios dice prueba, no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que 80% en el nivel de significancia de 0.05. El IC cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porciento de defectuosos a partir de los datos de las muestras. Usted puede tener una seguridad del 95% de que el porciento de defectuosos verdadero es menor que 82.50%. Aquí el informe de diagnóstico, ¿cuál es la probabilidad de detectar una diferencia? Aquí el 40% menor, el 60% es menos 7.79 de diferencia, la potencia 90% es menos 12.72 de diferencia y el 100%. Dice si para el ángulo de 0.05 y tamaño de muestra 98, si el porcentaje real de defectuosos fuera menor que el objetivo por 7.79, usted tendría un 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 12.72 menor, usted tendría un
90% de probabilidad. ¿Qué diferencia puede detectar con un tamaño de muestra de 98? La diferencia de 7.79 a potencia de 60%. Una diferencia de menos 9.05 con una potencia de 70%. Una diferencia de menos 10.56 con una potencia de 80%. Y una diferencia de menos 12.72 con una potencia de 90%. La potencia es una función de tamaño de la muestra y el porcentaje defectuosos. Para detectar diferencias más pequeñas, considere aumentar el tamaño de la muestra. La tarjeta de informe nos dice verificar el tamaño de la muestra, estado, pues en una I, sin datos. La descripción, sus datos no proveen suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que el objetivo. Esto podría deberse a cualquier tamaño de la muestra es demasiado pequeño. De acuerdo con el tamaño de su muestra y el ángulo, usted tendría una probabilidad del 90% de detectar una diferencia de menos 12.72 para determinar qué tan grande debe ser su muestra para detectar una diferencia que tenga implicaciones prácticas. Repita el análisis e ingrese un valor para la diferencia. Ok, entonces en este 8.4. Pruebe de una afirmación respecto de una media de desviación estándar conocida. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es conocimiento de la desviación estándar, tamaño de la muestra n mayor a 30, tamaño de la muestra n menor a 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. Aquí hay un ejemplo de barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes en barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria siempre de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40 y X es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice estos resultados para someter a prueba la afirmación que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M-04-04 de National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y el método de valor P. Okay. Aquí vamos a irnos a Minitab. Vamos a irnos a lo que son las estadísticas básicas, Z de una muestra. Aquí vamos a ponerle datos resumidos, tamaños de muestras, vamos a ponerle lo que son 40, media de la muestra son 172.55. La desviación estándar conocida son 26. Realizar prueba de hipótesis, le ponemos que sí. La media hipotética son 166.3.
Vamos a ponerle opciones con un nivel de confianza un nivel de significancia de 0.05, que es un 95%. Una hipótesis alterna, que vamos a ir a una media mayor, media hipotética. Poner aceptar, poner aceptar. Ok, estadísticas descriptivas. N de datos son 40, la media 172.55, el error estándar de la media son 4.11, el límite inferior de 95% para la media es 165.79. La desviación estándar conocida es igual a 26, la prueba es hipótesis nula, H0, la media es igual a 166.3 y la hipótesis alterna H1, la media es mayor a 166.3. El valor Z es 1.52, valor P es 0.064. Entonces aquí tenemos lo que es el resultado de nuestro ejercicio. El ejercicio de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas. Utilice un nivel de significancia de 0.1 para someter a prueba afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces vamos a utilizar otra vez, vamos a irnos a lo que son estadísticas básicas, donde vamos a ir a Z de una muestra, datos resumidos, vamos a poner tamaño de muestra, son una muestra aleatoria de 36 latas, se pone 36, la media de la muestra van a ser medio 12.19, 12.19, una desviación estándar conocida, una desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regulares de 0.11, y la media hipotética de hipótesis, una media de 12. En opciones dijimos que eran con un nivel de significancia de 0.01, que es igual a un 99%, y hipótesis alterna, que sería, vamos a cambiarla aquí, media igual o diferente. Vamos a ponerle aceptar, aceptar. Ok, las estadísticas descriptivas, número de datos son 36, la media es 12.19.000, error estándar de la media es 0.0183, el IC el 99% para la media es de 12.1428 a 12.2372, la desviación estándar conocida es de 0.11, la prueba de hipótesis nula es H0, media es igual a 12 y la hipótesis alterna es H1, la media es igual o diferente a 12. Valor Z 10.36 y valor P es 0.0. Entonces aquí obtuvimos el resultado de este ejercicio de las latas de Coca-Cola.
8.5. Prueba de una afirmación respecto de una media de desviación estándar desconocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es tamaño de la muestra n mayor a 30 y tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Aquí estamos con un ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtienen una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en minutos sobre horas de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 minutos sobre hora y una desviación estándar de 5.7 minutos sobre hora. Según datos de Sigalert, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas sobre horas. Ok, entonces aquí vamos a utilizar igual Minitab. Y para encontrar el resultado vamos a irnos a estadísticas básicas. Vamos a poner Z de una muestra. Vamos a poner datos resumidos, tamaños de la muestra son 40. Media de la muestra una media de 68.4. Desviación estándar conocida. Desviación estándar de 5.7. Media hipotética. Pero dice que es de 65. Vamos a poner en opciones un nivel de confianza, un nivel de significancia de 0.05 que nos da un total de 95%. Hipótesis alterna, aquí le vamos a poner media mayor a media hipotética. Ok, las estadísticas descriptivas. Número de datos 40, media es 68.400, error estándar de la media es 0.901, límite inferior de 95% para la media es 66.918. La desviación estándar conocida es 5.7, la prueba hipótesis nula H0 de la media es igual a 65, hipótesis alterna H1, la media es mayor a 65. El valor Z es 3.77 y valor P es 0. El ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria siempre de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes a CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de
de 8.5 toneladas. Entonces aquí vamos a utilizar otra vez Minitab. Vamos a poner estadísticas básicas, Z de una muestra, datos resumidos, y aquí vamos a borrar tamaño de muestra, son 32. La media de una muestra, la muestra tiene una media de 7.78. La desviación estándar, de 1.08. Realizar prueba de hipótesis, media hipotética, intervalo menor de 8.5. Vamos a ponerle en opciones y el nivel de confianza, nivel de 0.05, 95%, y aquí el hipótesis alterna, media menor, media hipotética. Vamos a aceptar. Y aquí las estadísticas descriptivas, el número de datos es 32, la media 7.780, error estándar de la media 0.191, límite superior del 95% para la media es 8.094. Media de muestra, la desviación estándar conocida es igual a 1.08. La prueba hipótesis nula H0, la media es igual a 8.5. Hipótesis alterna H1, media es menor a 8.5. Valor Z menos 3.77 y valor P es igual a 0. 8.6. Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos: la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Ejemplo de pulsos de hombres. Dice que una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. Un rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces igual vamos a ir con Minitab. Vamos a utilizar estadísticas básicas. Vamos a una varianza. Aquí vamos a utilizar una o más muestras, cada una en una columna, desviación estándar de la muestra, variancia de la muestra. Vamos a poner desviación estándar de la muestra. El tamaño de la muestra va a ser igual a 40. Desviación estándar de la muestra. Una desviación estándar de 11.3.
y vamos a seleccionar realizar prueba de hipótesis. El valor va a ser una desviación estándar. Va a ser de 10. Vamos a poner en opciones. Va a ser un nivel de significancia de 0.05 que es de 95%. Y vamos a ver aquí desviación estándar mayor, desviación estándar hipotética. Vamos a poner aceptar. Vamos a poner aceptar. Aquí dice, tienen la desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces aquí la desviación estándar de muestra. El método de Bonet no se puede calcular para los datos resumidos. El método de chi cuadrada es solo válido para la distribución normal. Dice estadísticas descriptivas. El número de datos son 40, la desviación estándar de 11.3, la varianza de 128, límite inferior del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada es 9.6, la prueba es hipótesis nula, H0, la desviación estándar es igual a 10 y la hipótesis alterna, H1, desviación estándar es mayor a 10. Método chi cuadrada, estadística de prueba 49.80, GL39 y valor P 0.115. ¿Sí? El ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Ok, entonces aquí vamos a ir igual a estadísticas básicas. Vamos a ponerle una varianza. Vamos a dejarla así, desviación estándar de una muestra, tamaño de muestra, van a ser, tuvo 27 calificaciones, vamos a ponerle 27. Desviación estándar de la muestra, una desviación estándar de 9.3, y en el valor le vamos a poner 14.1. Vamos a ponerle en opciones, el 95%, pero el ejercicio nos está pidiendo una significancia 0.01, que es el 99%. Y vamos a probar la estimación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Vamos a ponerle la desviación estándar menor desviación estándar hipotética. Vamos a ponerle aceptar. Ok, la desviación estándar demuestra el método de Bonet no se puede calcular para datos resumidos. El método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Estadísticas descriptivas. El número de datos son 27, desviación estándar 9.30, la varianza 86.5, el límite superior del 99% para desviación estándar usando chi cuadrada es 13.58. La prueba hipótesis nula es H0, desviación estándar es igual a 14.1. Hipótesis alterna H1, desviación estándar es menor a 14.1. El método
chi cuadrada, estadística de prueba 11.31, GL 26 y valor 0.006. Entonces hasta aquí queda concluido mi trabajo. Muchas gracias.